Hola a todos y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. La casa en Edgewood Hill. No recuerdo cuando la pesadilla comenzó. Y ahora, como si ello siempre había estado conmigo a la superficie de mi vida de vigilia. Me despertaba empapado en sudor, mi corazón latía más rápido, pero nunca pude recordar lo que había sonado. O que no existe un centro real. Casarda, eso te dirá. Al menos clazado al estado de aliciamiento y levizo. La primera vez que me dirigí por el lugar, yo ni siquiera dars cuenta de ello. Yo había estado haciendo mi habitual a casa después de un largo donde tu mente es en su mayoría ocupados por los pensamientos de la noche por la la cena que vas a cocinar y el libro que va saliente de castar del cueco on a inadliva de inadrajo a Pitalumuel en la calletera. Yo nunca había visto antes. De asentida de un gran edificio de 2 pisos con descamación de la pintura blanca, persianas oscuras y cubierta de extra hasta el rastreo de las partes. Había algo inquietante, a mente hermoso, con ella, decida a demonia por tagas, de viscuerda a desmoronarse bajo el peso. Percomiso, del como la ptigia tamira la dantes. Camirmándago, me freno el coge como me paso mirando, mi pulso se aceleró y por un momento pensé que vi una figura de Pío en la ventana del piso de arriba. Me miraba, parpadeé y se había ido. Trate de sacudir de la sensación que se apoderó de mí. No era nada, mi día mí mismo. Una casa era solo una casa, pero a mesa que pasaban los días, la queman de que la casa se quedó en mi mente, en contra a mí mismo, a tomar el largo camino a casa, que con la questía de sentir real, y cuanto finalmente lo quise pasar una vez más, yo no podía de sentir parblacien de encamición, ha traído ella, algo dentro de mí mensto a detener, aparque el coche en el lado de la carretera, mis manos temblaban ligeramente, y aquí agar mi bolso y salió a la fría noche el aire. La casa se alzaba ante mí, sus ventanas oscuras que al flemo ríos del sol poniente, el más tengo más me sentía como me iba a cruzar al telelimitad, al mitad, y mi comura clipirmentad, bola o proyecta limitad, algo tenía que ver. Me acerqué a la puerta de entrada, que colgaba ligeramente entreabierta, y la pujo para que se abra. El quirrido de la puerta sonaba en el pesado silencio que rodaba la casa. El interior del aire era frío, como y lleno de polvo, pero también había una inconfundible sensación de pesadación que rodaba la casco, y la hino de polvo a caramir a las puertas anan inspiración. En el interior, el piso gimiendo bajo mis pies mientras caminando a través de la oscura entrada. Las paredes estaban cubiertas con desvanencio fondo de planta, y la tenue olor a madera vieja y la decadencia de que año o algo ungaquia una negable, tela realmente disquiranticidi e secchioraento a carrimenta. Mi mula a través de la casa lentamente, mi paso se ociende en las paredes
como mi paso por una puerta abierta me detuve. El interior de la sala estaba iluminado atentamente. Ahora lo que llamo mi atención no era la habitación en sí, era el espejo que colgaba en la pared del fondo. Era viejo, adornado con talas intrincadas alrededor de todo el marco, pero fue la reflexión que me hizo conglalar. Tenéis y azamu. No fue mi reflexión. Lo la tormungo, la través del cabello oscuro y largo, vestida con cabello oscuro y largo, vestida con un flujo de vestido blanco. Su espalda cejido hacia mí, pero podía sentir lo que ella me miraba a través del vidrio. Él no se movió, no se inmutó. Sus largos dedos se estiraron hacia la superficie del espejo como si cap anco español es que atrauda como la jerga. Di un paso más cera, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La figura de la cara estaba oscurecida por las sombras, pero podía sentir sus ojos en mí. Me acerqué, mi temblor de la mano, y toco la superficie fría del espejo. El momento en que mis dedos hicieron contacto, el aire desplazado. La habitación parecía oscurecer y la temperajo descendió. El débil susurro de una voz hizo en mente. Una voz que yo no podía entender, pero que hizo que mi mente, una voz que ya mi mano, mi respiración que entra en fuerte. Suspiro, pero el susurro del dejar creció más fuerte, más incesante. Sí, cercán, más. Me apartó, pero la reflexión no se movió. La figura en el espejo se mantuvo complementada inmóvil, con los dedos presionados contra el cristal y su cara todavía oculto en la sombra. Me di la vuelta y huyo de la habitación, mi mente girando. Lo había visto, que esa cosa en el espejo. Corrí por la casa, la sensación de estar siendo vigilado cada vez más fuerte, como si las paredes se cerraban en... Podía oír los susurros a oro, más fuerte, más dintos procedentes de nostro entrante. La puerta se cerró, apto paliendo mi interior, a te se plau pravar masiononte de se ansartatu. Corría por la casa, la sentasistar, una mincones, con propartar, con quil coz las laminos, que usei cengre, la cenco, todo el quil su mención igua, que ilustración bere carnero, colomentar la serencun alculonet, ¿no? Gradisamas, cuadro con que les invierte a ornar, que algunas parler. Me dio la vuelta, mi respiración rápida a os, pero no había manera de salir. No hay ventanas, no hay escape. Se acercan más. La voz no estaba en mi cabeza, era real, viniendo desde detrás de mí. Me volví y al estaba ya la figura del espejo de pie en el umbral. Su largo y oscuro cabello colgado enfrente de su cara y su vestido fluía como una sombra detrás de ella, como de un paso adelante. Sus ojos eran huecos, ojos negros que parecían tragarse a entradar la luz, y su boca se torció en una sonrisa amplia, contraria a la naturaleza y lleno de malicia. Trocé que escaseaba tras mi mente ración, pero mis pies no se movían. Ella se iba acercando a mí y no había manera de ejecutar. Buntaber ya haber venido aquí, y la susurro, su voz como el Giel Westet no me ha visto. Legue la manija de la puerta de nuevo. La desesperación a ranazos en mí, pero la puerta no se movió.
El aire era espeso ayara, sofocante, y su presencia fue abrumadora. Se sentía como la casa en sí estaba vivo. Me miraba esperando Puebla, intaz, como si por alguna terrible iñente me entiende. Nacional Manorande, yo estaba esperando, había estado esperando a alguien para que venga, había estado esperando por mí, en fuerte ruido detrás de mí. El espejo en la habitación que me había pasado anteriormente, destrozadas, sus pesas despersusadas, la planta, como mil promesas rotas. La figura de do pasillo de otro pase a mí, sus largos, jusudos extendidos. No podía respirar. De repente, una luz parpadeaba en la esquina de la habitación, la puerta de la casa a la que había tratado de escapar a través de la rafaba abierto, reveyendo el mundo exterior. Banado por la suave, convecti en algo irreconocible, albre había manera de escapar, me obre cabacire en algo irreconocible, albre Carla, e contrafirba este, e quizabia camina su sonrisa, ahorre, aupecámica, en algo irreconocible, y hacer que la empujara lejos, pero mis manos fueron directamente a través de ella, como si estuviera hecho de humo. La habitación daba vueltas ahora y las paredes parecían estar en el cierre de mí, apretando alrededor de mi pecho. Nunca pretende cesar el sururo, su voz alentando mi mente, mi ajugo en su frío vacío. Nunca vas a dejar, como la casa crece en silencio, como el mundo que me rodea disuelto. Me di cuenta de una terrible verdad. La casa en Edward Hill no fue abandonado. Había estado esperando por mí todo el tiempo. El Whispering Pines. Nunca he creído en las maldiciones, no de la manera en que la gente hace cuando los rumores sobre prohíbo e tierras. Maldición eran para los antiguos mitos, historias transmitidas por generaciones para asustar a los niños. Pero do cambio el día en que entren el bosque. Fue un accidente, la verdad, o un estímulo de la momento de la decisión de a través de los densos bosques ser de la pequeña cabana de mi familia haría el cuidado para el cuidado, para el cuentía, que el algo estaba mal, Whispering Pines, que algo que la rodean. Para me extraño, el bosque parecía pacífica, incluso para mí siempre entra que el vuestra sermo platía la creoyasma para sí ser lerno. Había guiado 2 días antes y el lugar ya comenzado a sentir extraño. El aire espeso, el medo, con olor a pino y musgo, fueron lo suficientemente amable, pero no era animarada extraña en sus ocabebés. Nunca lo hicieron ningún tipo de razones, nunca lo hicieron ningún tipo de razones, nunca lo hicieron ningún tipo de razones, nunca lo hicieron moisquevir en Incamirio. La primera noche, yo no creo que mucho de ello, supuse que era solo el aseamiento, la tranquilidad de estar tan lejos de la ciudad. Pero cuando me desperté en el medio de la noche, he oído algo susurrar, suave al principio y como el viento, pero como yo estaba irando en la oscuridad que creció más fuerte, y sentía como si algo me estaba mirando. El sentida guardacionero, el valio, el muelengo, ¿verdad? Ayer de la manta sobre mi cabeza y traté de ignorarlo,
diciéndome a mí mismo que ora solo el viento a través de los árboles. Al día siguiente, mi curiosidad tiene lo mejor de mí. Me di un paseo por el bosque solo queriendo salir de mi cabeza acude la inquietud que no podrá en que como la aventura más en el bosque, los árboles para que han crecer más al alque. Solo una extraña quietud de la males en la malaíce, solo una extraña cuiliat incravilla y la extra resplasmavilla y la otra cuarteja animales que la que encuesir incadiserian. Gaminaja que es almovación en el patio, bata, cuatarfía, alcavente, valnión, que cuando escuché el primer susurro, era tan suave como un soplo en el viento. Al principio pensé que era sola mi namación, pero luego se vino de nuevo, más claro esta vez. Una voz baja, casi melódico, susurrando mi nombre. Emily. Ya no me detuve de repente en mis canciones, mi corazón latiendo con fuerza. Miré a mí alrededor, pero no había nadie a la vista. Los árboles eran grusas, las sombras profundas. Yo estaba solo, o eso pensaba yo lo desestimo como el viento. Tal vez el susurro de las joyas jugando trucos en mí. Seguí caminando, pero el susurro no se detuvo, que creció más fuerte, más incente, helnando mi mente con un cento de temor. Emily, era mi nombre de nuevo, pero sonaba mal. La voz era más frío que aura, más nitilla, o el con lubor profundo en la tierra. Me aceleró el ritmo, catando el sequera, pero el sonido me siguió caminando alrededor, el de como al depredador. Y a volar claro, por fin anclaro del bosque, los árboles de despedida para revelar una pequeña cubierta cementerio. Las tumbas eran antiguos, sus piedras esionadas y agritadas. Los nombres Ferro, Pejentra, Leguibel, pero Tosparaca, Menzar me acerco con una extraña compulso enterio o agracia el centro del cementerio. Ale en el centro de la plaza se encontraba una piedra de gran tamaño, un obelisco cubiertos de musgo y líquenes. Los susurros eran más fuertes ahora, todo alrededor de mí, como un coro de voces presionando en mi mente. Es Aninu, es alirador. Me dio la vuelta, mis ojos lanzaban de un lado a otro, las bocas no eran procedentes de los árboles o el viento. El viñán de la tierra, de las piedras bajo mis país, sentí algo frío roce de mi tobillo, como una mano, pero cuanto mira hacia abajo, no había nada mar. El murmullo creció más fuerte que si enzortedor ahor. Salir o morir en Plamentargo, casi en Cires. Se niegue del menta y implementar. Me dio la vuelta y huyo. Yo no mirara hacia atrás como me tropezque a través del bosque. Mi corazón latía más rápido. El sonido de mis pies golpeando contra la tierra mezcló con la esparpante susurros que se vio en mi zoya. Cuento por finegua a la cabina. Sería el apuelto de la misma. Se derrumbó en el suelo. Yadenda en pesa de la misma. Se alomó. Esa noche no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el cementerio de la puisda de las tumbas, el obelisco. Y yo podía oír los susurros más clara que nunca, como si estuvieran a mi yo, pero más allá en que propante parte, que oleg espanante, los sulo estaban llamando a mi nombre. Estaban llamando a todo el mundo. A la manera sigrecienta trate de actuar normal. No podía evitar la sensación de que algo estaba mal. Sin embargo, el aire todavía estaba pesado y los bosques era de sento opresivo como algo que estaba asustado. Que el a mí mismo, yo solo estaba asustado.
que él a mí mismo, yo solo estaba asustado que la Silmenta era... no fuimos para el desayuno en un pequeño restaurante en la ciudad, y como nos sentamos en el mostrador, escuché una conversación entre dos hombres de edad avanzada en una mesa cercana. Se oye hablar los Pearson, uno de ellos le preguntó, «Il acaba de mudarse a la bella cabaña en Ezuo?» El potro contestó, «Nos estedio antitiga para la América». Y sí, entró en el bosque hace un par de días, no se han escuchado desde entonces. Me congelo, me horquilla golpeo contra mi plato, y los dos hombres se volvieron para mirarme, en mí, alglar mi garganta, tratando de amascar de mi reacción. ¿Saben lo que pasó? Le pregunté, mi voz un poco temblorosa. Dicen que esa acción. La primer hombre sacudió la cabeza, nadie lo hace. El gente entrar en el bosque, y nunca regresan. Algunos dicen que toman, otros dicen que se toman, otros dicen que se vuelven locos. Pero lo que consigue ellos, mi estómago cayó. Yo no necesito oír más. Yo ya sabía lo que estaba sucediendo. La casa, los suros, la austrana compulsión a caminar hacia el bosque, fue todo coares del armi voluntario, coestesara la maldición que sapca ya aporentare y podía sentir arrastrándose más cerda. En internacional, aponda en australiano, no me importaba lo extraño que parecía. Simplemente necesitaba salir de allí, fuera de los bosques. Como empaqué mis cosas, mis manos temblando, yo podía escuchar de nuevo los suzor de las paredes, pero ellos siendo más fuerte, más insistente y mal. De ello lo que estaba haciendo y miró a su alrededor, pero no había nadie. La casa se sentía frío, sofocante. Me volví y mira por la ventana los árboles. Algo se estaba moviendo en el bosque. Algo estaba estiado y delgado para ser humanos. Podía sentir su mirado sectario. Con la puerta. Pero antes de que pudiera abrir, oí un golpe lento, deliberada. Mi congelor. La puerta se abrió antes de que yo pudiera llegar a ella y me encontré con una figura de un hombre alto y flaco, con el rostro oscurecido por la sombra de su sombrero de ala ancha. Su ropa estaba viejo, andraoso, como el leonestada para mi can complare. «No vayas al bosque», le susurré, su voz valle ronca. Ese miedo tarde. Di un paso atrás, pero el hombre extendió la mano y agarré brazo. Su tacto era frío como hielo, y alejan marcado. Del bosque sabe usted ahorrar. Los susurros comenzaron de nuevo, más fuerte esta vez, como si fueran viniendo desde el hombre mismo. Mohen Comele. Antes de que pudiera gritar, el hombre desapareció en las sombras, dejando solo el sonido de los susurros, haciendo eco en mis oídos. Yo cazé una planta. No había que escapar de la maldición de Whispering Pines. Una vez que se rimé aquí no había manera de salir. Usted estuviera obligado a del bosque para siempre. Olvidaos, observador. ¿Nunca ha creído en lo sobrenatural? Yo siempre había atribuido a ruidos extraños, misterioso sentimiento y los acontecimientos inexplicables a la imaginación. Pero todo eso cambió en la fría noche de el invitable haber existido, que lo cambió todo. Me mudé a la pequeña ciudad de Grindel hace unos 2 años. Fue uno de los tranquila
pelectas pintoresco que parecía perfecto para empezar de nuevo. Ubicado entre las colinas y cubierto de la vida de la ciudad, que había dado edad, que había dejado atrás. La casa que tengo alquilada estaba en las afueras, no muy lejos del borde de Lelez. Pues con un largo camino de entrada que conduce a ella, y la tierra alrededor de ella estaba escasamente poblada, salvo un par de vecinos de casa de campo lejano en la distancia. La ciudad era pequeña, su población penció alcance de unos pocos cientos de personas, la mayoría de los cuales habían nacido y criado calai. Había una tranquilidad para el lugar muy tranquilo. Tal vez los locales fueron lo suficientemente amables, pero había una esencia que era casi demasiado tranquilo. Siempre parecía tener estar adolado valiente al bosque. Quedarse en las carreteras primitas en Nina. No vaya fuera de los senderos. Escujas a la señora Henderson, la vieja señora en la tienda de la esquina, me adició una mañana. Y cosas que ajicuera me iría suponiendo que se trataba de uno de esos pequeños, la ciudad de la superstición, el tipo de cosa que asustar a los recién gagados, pero en el fondo sentía el peso de la Colombia, no estaba aplado algo sobre la forma en que los de escalatina no estaba el preprendiago que comenta esos los animales son normal peligros. Era como si sabía algo que yo no, algo que el bosque sostuvo que no debe ser conocido. Los días pasaron y la vida en Grendel continuaron como de costumbre. Mi rutina era simple, el trabajo, la casa, una noche tranquila con una película, un raro viaje a la ciudad para la tienda de comestibles. Pero ese primer invierno empecé a notar cosas, comenzo con las luces, me gustaría estar sentado en mi sala de estar, la casa abanado por la suave luz de mi lámpara. Cuando escuchaba el parpadeo de la luz o una bombilla, al principio pensé que había el antiguo cableado en la casa, pero entro como sacristía ellos. Me levantaba, verificación de las bombillas, soluto inclusiones ajuste a socorro. Pero el problema persistió, Sonia sorpochea, pero el problema persistió. Luego estaban las huelas. Me gustaría estar en la cama a la de arriba, adormido, cuando escuchaba el inconfundible sonido de las pisadas en el exterior, lento, deliberado. En primer lugar, me comprige de que era solo el viento o el crujido de la casa de sedimentación, pero en trasto siempre un común de la coma sistros. Tengo de color sura L. Al compa de la torría escuchar una leverado estaba a lo largo un complicado on mointos nie con ensaísmos abor eren escuchar una levienta de la saliro los pasos sin preoración o escurciar sobre la camo el la elia azcasiento el emperadru el lentarcio conte el lentación concitación a ellos corre la conitación. La marea mundo me miro, yo nunca vi a nadie. Una noche incapaz de soportarlo más me he decidido a enfrentar lo que estaba causando estas alteraciones. Cogí mi abrigo, puse mis botas y se dirigió afuera. La luna estaba alta, proyectando una luz pládida sobre la cubierta de nieve del patio. El aire era mordaz, agudo, y yo podía sentir mi alientarán y seguir. La nieve crujaba yo, mis botas mientras caminaba
por el lado de la casa hacia la ventana donde yo había oído los pasos más a menudo. Allí en la nieve de espacio grande, profundo y ancho. Era tan claro, tan perfectamente, que no había estado allá que no había estado olía mucho tiempo. Editaría eso mental e persono ara. La forma de la impresión de que estaba mal. No era del tamaño de un hombre de Aranque, ni tampoco tiene el típico arco de un paijimono. En su lugar era alargado, casi animal, pero con un extraño, antinatural forma. Ya fue como si la impresión había sido formulada por hado, no caminar. Me quedé allí por un momento, mirando fijamente a la ola. El viento había cesado y no eran de soportante silencio que así respiraba en el aire. Yo sentía que estaba, señor observado. Me apartó poco a poco, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Mis ojos se precipitó alrededor de la yarda, el bosque más alea y es que cuando la vi, en la distancia, en lo profundo del bosque, había una figura. Era alto, que se mide alto para ser un mol. Sus extremidades eran normalmente largas y delgadas. La figura se quedó allí inmóvil mirándome, que so que mi alontesta en la martualitar porta de que nacerá modora mental, lamento comodor. A continuación, la figura desapareció entre los árboles, que no se acerena su alrededor para ver dónde iba. Corrí de vuelta a la casa. Cero la puerta detrás de mí y lancero, mi corazón estaba clavando en mi pecho, mis manos temblando. Lo que Motilla había visto no era posible, no podía haber sido real. Pero en el fondo yo sabía que era. A la mañana siguiente llamé a la señora Henderson. Necesitaba saber si ella ni había visto algo como lo que yo había experimentado. Ella me escuchaba sin interrumpir su voz. Por fin habló. Usted dio el observador, él dijo con su tono grave. Es por aquí por más tiempo de lo que pro recordar. Nadie sabe recordar, nadie sabe realmente lo que es. Pero todos sabemos que es peligroso. Mai paplegaso, pero el vigilante, que aqua que naticial, el vigilante. Y repetido, confundite, si dice que vive en las profundidades del bosque, pero los relojes de cualquiera que se atreva a acercarse, que no sea daño a usted de inmediato, no al principio. Eso es lo que espera los relojes, pero luego que me sea la gente aluye sin envuelta. Sin embargo, al personas que mo a daños obligados que en un bulbio las periscuente al gento al usted de vuelta asilando calaforcia ha cambiado. Dicen que el ofersabrador se mone en el interior de su mente. Te dan ganas de ramas para seguir. Sente un escalofrío correr por mi columna vertebral. La señora Henderson no estaba terminado. ¿Qué historias, hijo? Viejo las historias. Mi abuela solía decirme acerca de esto. La gente dice que no tiene rostro. La gente dice que pera forma. Pues es recuerdos o nada. Pero sí lo que sí, siempre está allí, siempre vigilando. Esa no sé, me quedé en el interior. Yo no hay fuera de nuevo, ni siquiera para comprobar la juela, pero no podía evitar tener la sensación de estar siendo vigilado. Trate de dormir, pero el sonido de los pasos, suave, la ferma deliberada, siempre cerca la anterior, me actúa despierto.
Al día siguiente me fui a la ciudad tratando de extraerme de la criente sensación de temor que ahogaba a mí. He hecho una pequeña charla con los lugarones, pero nadie iba a conseguir miso por mucho tiempo. Era como si todos estuvieran ocultando algo, dos de ellos que saben cosas que yo no. Cuando volví a casa me encontré con la misma huela fuera de mi ventana y esta vez fue aún más ser de la casa. Yo nunca fui de nuevo hacia el bosque. Cada noche podía escuchar los pasos fuera, creciendo más fuerte, moviendo más rápido, como si estuviera acercando. No sé más ahora, y la cosa que no estoy seguro de si todavía estoy solo en la casa. Y él, tú, que es el hermano muendo ahora. Yo la oigo más a menudo ahora, los aranazos en la ventana, los susurros, el observador siempre está ahí mirando. ¿Y lo sabe mi nombre? The Vanishing Hitchhiker. Mi nombre es Alex Greene, y si me hubieses pedido hace un mes, me han dicho que los fantasmas no existen, que las leyendas son solo historias que la gente diga de asustar a cada uno de los otros. Pero entonces yo conducía por la carretera a 13 de la noche y cogí un autoestopista que cambió mi vida para siempre. La llaman The Vanishing Hitchhiker, una figura que aparece en solitario tramos de carretera, solo para desaparecer sin dejar rastro. Y ahora, estoy encantada por el misterio de quién era, porque ella todavía existe, y lo que ella quiere de mí. Era una noche de tormenta a principios de octubre, y me había estado conduciendo de regreso de Jackson, a mi ciudad natal de Lowell. La carretera 13 es largo y sinuoso, de corte a través de kilómetros de vacío, campos y bosques, una oscura cinta que parece tramo para siempre. La lluvia caía en las hojas, por lo que es casi imposible de ver, y yo estaba agotado, solo quería llegar a casa. Que cuando la vi, ella estaba de pie en el lado de la carretera, su figura apenas visible en la lluvia, su brazo extendido, en una silenciosa petición de ayuda. Ella se veía joven, tal vez en sus 20 años, con el cabello oscuro y largo, y un rostro pálido que parecía resplandor de los faros. Casi me condujo por delante de ella, pero algo en sus ojos me detuvo, una mirada de desesperación, de miedo. Me acerqué rodando hacia abajo de la ventana para obtener una mejor apariencia. ¿Necesitas un aventón?, me preguntó, gritando sobre el sonido de la lluvia. Ella asintió con la cabeza, con los ojos bien y agradecido, y subió en el asiento del pasajero, su ropa empapada, sus roentios se aferran a su cara. Ella no dijo una palabra, que me sacó de nuevo en la carretera, pero yo podía sentir que ella me miraba, su mirada pesada e intensa. Por un tiempo, nos fuimos en silencio, la lluvia golpeando contra el techo, los limpiaparabrisas, los chirridos, ya que luchó para mantener el ritmo. Traté de hacer una pequeña charla, preguntando a dónde iba, pero ella solo respondió con respuestas vagas, su voz suave y distante. Ella dijo que su nombre era Lily, y ella estaba tratando de llegar a casa. Cuando le pregunté dónde estaba, ella miró por la ventana, su rostro ilegible. «¿Es solo que, por el camino?», ella murmuró, su voz apenas audible. Nos fuimos por un rato más. El silencio entre nosotros crece más pesado. Cada hora y entonces me fijé más en ella, pero su rostro se volvió lejos, su mirada fija en algo exterior, algo que yo no podía ver. Había algo inquietante acerca de su presencia, una extraña energía que llena el coche, haciendo que el vello de la parte de atrás de mi cuello de pie. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, ella se había ido. Giré la cabeza durante una fracción de segundo para ver el camino, y cuando miré hacia atrás, el asiento del pasajero estaba vacía. La puerta estaba cerrada, el cinturón de seguridad todavía fijado, pero ella había desaparecido sin dejar rastro. Mi corazón latía como me detuvo, mi mente de carreras. He comprobado el asiento trasero, al lado de la carretera. En todas partes podría haber ido, pero no había señal de ella. Ella era solo, ido. Me senté allí durante un largo tiempo, tratando de hacer sentido de lo que había sucedido. Mis manos temblaban sobre el volante. Había oído historias acerca de la carretera 13, acerca de The Vanishing Hitchhiker, pero yo nunca había creído en ellos. Pero ahora me quedo con nada.
Pero las preguntas y la memoria de su rostro, sus ojos llenos de algo que yo no podía entender, como el miedo, tal vez, o la tristeza. La experiencia debería haber terminado ahí, pero yo no podía sacudir de mi mente. En los próximos días, me encontré a mí mismo pensando en ella constantemente. Se repiten los acontecimientos de esa noche en mi mente, tratando de entender lo que había visto. Empecé a hacer alrededor de la ciudad, hablando con personas que puedan saber algo acerca de ella, sobre las historias de The Vanishing Hitchhiker. Me enteré de que yo no era el primero al encuentro de ella. Un hombre viejo me habló. Un ex conductor de camión afirmó haber recogido una mujer joven en ese mismo tramo de la carretera hace casi 20 años. Describió exactamente lo que yo había visto: su largo cabello oscuro, su rostro pálido, una mirada distante en sus ojos. Y como yo, él dijo que ella había desaparecido sin dejar rastro, dejando a él con nada, pero un asiento vacío y una sensación de temor. Ella ha sido de alrededor durante tanto tiempo como puedo recordar, dijo, su voz baja y llena de una extraña especie de reverencia. Algunos dicen que ella es un alma perdida, buscando un camino a casa. Otros dicen que es una advertencia, que la recolección hasta su muerte está cerca. Yo no podía creer lo que estaba oyendo, pero la más de la gente que hablé, la más historias que he escuchado, todo el mundo sabía acerca de ella, todo el mundo tenía una teoría, pero nadie tenía respuestas. Era como si ella era una parte de la ciudad, tejido en su historia, de una presencia fantasmal que encantada de la carretera 13. Decidido a comprender, me decidí a volver al lugar donde yo había elegido ella. Era una oscura y lluviosa noche, una vez más, la carretera vacía y silenciosa. Aparqué mi coche en el hombro, esperando con la esperanza de volver a verla para obtener respuestas. Pasaron las horas, la lluvia que cae en constante hojas, pero no había nada, solo la oscuridad y el interminable tramo de la carretera. Justo cuando estaba a punto de rendirse, la vi. Ella salió de la niebla, de pie en el mismo lugar, su figura apenas visible en los faros. Mi corazón corrió como salí del coche, la lluvia empapando mi ropa, y caminó hacia ella. «¿Lily?», grité, mi voz temblando. Ella me miró, su rostro inexpresivo, sus ojos oscuros y vacíos. Parecía casi transparente, como ella era apenas allí, una sombra en el borde de la realidad. «¿Por qué estás aquí?», me preguntó, desesperado por respuestas. «¿Qué quieres?». Durante un largo momento, ella no dijo nada, solo me miró con aquellos inquietantes ojos. Y luego, en una voz que parecía el eco de algún lugar lejos, ella habló. «No puedo encontrar mi camino a casa», ella susurró, su voz llena de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. «Yo iba a ver a mi familia, pero nunca lo hicieron. Todavía estoy tratando para llegar allí». «¿Dónde está tu familia?», le pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Ella miró más allá de mí, hacia abajo de la carretera, su mirada distante. «Ellos están esperando por mí, pero estoy perdido. Yo no puedo llegar, no solo». Yo no sabía qué decir. ¿Cómo puedo ayudar a un espíritu a encontrar la paz? ¿Cómo podía llevar a su casa cuando yo ni siquiera sabía dónde estaba? De repente, su figura comenzó a desvanecerse, su forma de disolución en la niebla, su rostro una máscara de tristeza y nostalgia. Ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, y entonces ella se había ido, dejándome de pie, solo, en la lluvia. He regresado a ese lugar en la carretera 13 infinidad de veces desde entonces, con la esperanza de verla de nuevo, con la esperanza de encontrar una manera de ayudarle. Pero ella no aparece nunca. Los lugareños dicen que ella todavía existe, un alma perdida buscando un camino a casa, apareciendo a aquellos que tienen el corazón abierto, una buena voluntad para ayudar. Ahora, cada vez que conduzco por la autopista 13, mantener un ojo hacia afuera para ella, preguntándose si esta noche será la noche que ella encuentra su camino a casa. Y en la parte de atrás de mi mente todavía puedo escuchar su voz de un débil susurro llevado por el viento, llamado de las tinieblas. «Estoy perdido. Por favor, ayúdame a encontrar mi camino». Algunos dicen que recogerla de la escuela significa invitar a la muerte en su vida, que su presencia es una maldición, pero yo no creo eso. Yo creo que ella es solo un alma, atrapados entre dos mundos, buscando a alguien que la guíe, alguien que no se alejan. Tal vez, algún día, voy a ser capaz de ayudarla a encontrar la paz.
Hasta entonces, voy a seguir viendo la carretera, a la espera del autoestopista fantasma de la carretera 103, con la esperanza de que voy a ser el uno para llevar a su casa. La habitación de los sueños olvidados. En Brooklyn hay una biblioteca mayor de la ciudad, un laberinto de libros olvidados y siguieron a sus salas. Me había tropezado en mis andanzas su modesta fachada que se intercala entre dos modernos edificios de apartamentos. El cartel sobre la puerta que simplemente se lee Brooklyn Archivos Públicos. Yo era un escritor en busca de inspiración y la promesa de polvorientos tomos y oculta historias era irresistible. En el interior, el aire estaba cargado con el olor de los viejos de madera y papel polaco. Los techos eran altos, las paredes forradas con estantes que se extendía sin cesar. Sus contenidos han sido catalogados en un sistema que parecía tener sentido solo para la propia biblioteca. La bibliotecaria, una mujer mayor con los ojos agudos y una voz suave, apenas miro a mí como que me entró. «Tómate tu tiempo», dijo ella, su voz, la realización de un matiz que no pude lugar. Durante semanas volví a la biblioteca, perderme en sus rincones tranquilos. El lugar era un tesoro de antiguos mapas, diarios y olvidado de los manuscritos, cada uno más interesante que el anterior. Pero una noche, justo cuando el sol se sumerge por debajo del horizonte, descubrí algo diferente. De una puerta. Fue en el extremo de la sombra del corredor, parcialmente oculta detrás de un estante de libros. A diferencia de los adornos de madera y latón tiradores de las puertas, este era liso y sin marcas, su marco rayado y desgastado. No debería haber llamado mi atención, pero algo me atrajo más cerca. Me vacilo mirando hacia atrás para ver si el bibliotecario estaba viendo. Ella no estaba en su escritorio. La biblioteca estaba en silencio, el resto de los usuarios ha ido para el día. El único sonido era el leve crujir de la vieja construcción de sedimentación. Agarre el mango. La puerta se abrió con facilidad, lo que revela una estrecha escalera en espiral hacia abajo, una fría proyecto lanzado hacia arriba, llevando el tenue olor de la tierra húmeda. Mi curiosidad dominado mi precaución y he descendido, los pasos gimiendo bajo mi peso. En la parte inferior había una habitación a diferencia de cualquier cosa que jamás había visto. Era circular, con paredes forradas con estantes llenos no con los libros, pero con revistas. Cientos de ellos, sus espinas no coinciden, sus portadas que van desde el cuero obligado a simple pano. Una sola tabla se sitúa en el centro de su superficie, abarrotado con más revistas, cada abrir una página diferente. Escogí uno al azar, mis dedos rozando los bordes desgastados. La escritura a mano en el interior era elegante y precisa, detallando un sueño vivido, inquietante relato de un hombre perdido en un mar tempestuoso, sus gritos escuchados, su desesperación palpable. El final de la línea de lectura. Me desperté jadeando por aire, mi pecho pesado con el peso de las olas. Yo temblaba a colocar de nuevo sobre la mesa. El siguiente diario abre y habla de una mujer corriendo a través de un oscuro bosque, perseguido por las sombras, que le susurró su nombre. El escrito fue frenética, las palabras borrosas como si el escrito deprisa. Sueños. Cada diario estaba lleno de sueños, algunos fantásticos, otros pesadilla, todo muy personal. Como me estudiarse más a fondo, me di cuenta de que las revistas no solo al azar de las colecciones. Ellos fueron los registros de los sueños olvidados. Sueños que se sentía extrañamente familiar, aunque me gustaría una vez que los tenía, pero perdió la niebla de la memoria. Y entonces me encontré uno con mi nombre en él. La cubierta estaba claro, el papel amarillado con la edad. Mis manos temblaban como la he abierto, la escritura a mano en el interior, el sello inconfundible de mi propia. El sueño se describió, fue uno que no podía recordar, pero como he leído, fragmento surgió en mi mente. Se habló de una habitación oscura, de susurros roscado atrás del aire, de las sombras que se movían sin forma. Las palabras que describen mi miedo, mi confusión, mi desesperado intento de escapar. La línea final me helo, la puerta siempre está abierta, pero el camino no siempre es clara. El diario se cierran, mi respiración irregular. La habitación se sentía más frío ahora, las sombras más profundas. El aire era pesado, grueso, con algo que no podía nombrar. La puerta en la parte superior de las escaleras crujían.
Me volví, mi corazón late con fuerza y vio el bibliotecario de pie. Sus agudos ojos brillaban en la tenue luz, su expresión ilegible. «Usted no debería estar aquí», dijo ella, su voz baja y firme. «Yo no me refiero a tartamudeé», agarrando el diario. Ella entró en la habitación, su presencia imponente. Estos sueños no son para ser recordados. Ellos son olvidados por una razón. Me coloqué el diario sobre la mesa, mis manos temblorosas. ¿Qué es este lugar? Su mirada se suavizó, aunque su tono se mantuvo en la popa. Un santuario para lo que se pierde. Salir ahora y olvidarse de que estuvieras aquí. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. He revuelto por las escaleras mis piernas temblorosas y eco el cerrojo a través de la biblioteca. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, el sonido haciendo eco en el silencio. No volví a Brooklyn, a los archivos públicos, pero los sueños me han seguido. Cada noche me despierto con fragmentos de imágenes de cuartos oscuros, un susurra y un sinfín de estantes. Y en mis horas de vigilia puedo sentir la fuerza de atracción que oculta la habitación, el peso de los olvidados presionando contra mi mente. El bibliotecario estaba en lo correcto. Algunos sueños están destinados a ser olvidados, pero una vez que hemos visto de ellos, en realidad nunca la dejaré ir. La casa que se alimenta de los recuerdos. Se puso de pie en el borde de Londres, oculto detrás de la maleza setos y una oxidada puerta de hierro. La casa era una antigua mansión victoriana, su otrora gran fachada ahora envuelta en la hiedra y la sombra. Me topé con él por casualidad, o eso pensaba, mientras que la investigación de lugares frecuentados por una serie de blog. Los lugareños se refiere a ella en susurros, llamando a la casa de la decoloración de la luz. Ellos decían que no era justo perseguido, pero vivo. Yo no creo en esas cosas. No. El día que llegue, el cielo estaba de un color gris opaco, el aire pesado con la amenaza de lluvia. La puerta crujió como me empujó a abrir las bisagras protestar después de años de desuso. El jardín era una marana de malas hierbas y las flores muertas, el camino hasta la puerta casi tragado por el crecimiento excesivo. La casa se alzaba por encima de mí, sus ventanas oscuras y sin vida. Dudé por un momento, un destello de inquietud ondulación a través de mí, pero la curiosidad fue la que ganó. Yo entré en el porche, la madera gimiendo bajo mi peso, y llamo a la puerta. Se abre en su propia. En el interior, el aire era fresco y todavía, llevando el tenue olor de polvo y algo metálico. La entrada era grande, con una amplia escalera y una lámpara de arana que colgaba como un esqueleto de su antiguo ser. El fondo de pantalla se desvaneció, sus patrones de apenas visible, y el piso estaban deformadas y desigual. Yo debería haber dejado a continuación, pero la casa me tiró en. Yo vagaba por las habitaciones, mis pasos resuenan en el silencio. El mobiliario estaba todavía allí, envuelta en sábanas blancas, los restos de otro tiempo. Se sentía como si la casa había sido abandonada en un apuro, sus ocupantes dejando todo atrás. Y entonces me encontré con el espejo. Fue en el salón, apoyado contra la pared. Su marco fue elaborado, su superficie sorprendentemente limpio, como si no tocado por los años. Cuando miré, vi que no solo mi reflexión, pero hay algo más, un tenue brillo como ondas en la superficie de un estanque. Por un momento pensé que vi una figura en el fondo, pero cuando me volví, la habitación estaba vacía. Solo tu imaginación, me susurró, aunque las palabras se sentía hueco. En el transcurso del día, me di cuenta de algo extraño. El tiempo que me quedaba en la casa, más difícil, se convirtió para pensar con claridad. Los recuerdos se escabulló como la arena a través de mis dedos, las cosas pequeñas, en primer lugar, en el lugar donde había dejado mi bolso, el nombre de la calle que me había estacionado en la. Pero luego es peor. No podía recordar por qué estaba allí. El malestar que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie estalló en toda regla de pánico. Me tropecé a través de los pasillos, mi respiración que entra en corto, fuerte suspiro. La casa parecía más grande ahora, las paredes se extienden interminablemente, las habitaciones que se mezclan el uno al otro. Y entonces lo oí, un bajo rítmico zumbido como un latido del corazón roscado a través del silencio.
creció más fuerte a medida que me acercaba al espejo. La superficie rugosa de nuevo, y esta vez me vi a mí mismo. Pero no era yo. La figura en el espejo parecía a mí, pero su expresión estaba equivocado. Sus ojos estaban huecas, su boca se tuerce en una débil, cruel sonrisa. Ella levantó una mano y vi con horror cómo mi propia movía la mano con la de ella, no de mi propia voluntad. «Irse», dijo ella, su voz baja y distorsionada, «antes de todo». Me di la vuelta y corrió, mis pies golpeando contra el suelo como el murmullo creció ensordecedor. La casa parecía cerrarse en torno a mí, las paredes presionando más cerca, el aire de crecimiento más pesado. Cuando llegué a la puerta, ella no se movió. Me golpeo en ella, gritando, hasta que finalmente se dio paso, me derramé en las cubiertas de césped. No dejé de correr hasta llegar a mi coche. Mis manos temblaban como metientas con las llaves, la imagen de mi reflejo grabado en mi mente. Cuando por fin empecé el motor, me fijé en el espejo retrovisor y se congeló. La casa se había ido. El frondoso jardín, la puerta de hierro, la amenaza de la estructura, que todo había desaparecido, reemplazado por un lote vacío. Me senté a Ali, mirando mi pecho agitado, como mi mente luchaba para hacer sentido de lo que había visto. En las semanas que siguieron, los recuerdos que había perdido nunca regreso. A veces me encuentro a mí mismo mirando en los espejos en busca de que la débil onda, que el hueco de los ojos de la reflexión. Y a veces oigo el zumbido de baja, rítmico pulso roscado a través del silencio. La casa no solo estaba vivo, era hambre, y no solo pienso en los recuerdos. Se mantienen los mismos. Los niños que vivían en las paredes. La casa había sido una ganga, una vieja mansión en la campina inglesa, su precio reducido a una fracción de su valor. Mis padres no pudieron resistir a la oferta, aunque he dudado, inquieto sobre la idea de vivir en un lugar tan grande y tan antigua. Esta es nuestra oportunidad para empezar de nuevo, mi madre había dicho, sus ojos brillando con emoción. Mi padre había asintió con la cabeza, ya imaginando las renovaciones que se desea realizar. Pero desde el momento en que nos mudamos, lo sentí. El peso de la casa, la forma en que su silencio parece presionar contra mi piel. Al principio pensé que era solo la adaptación a un nuevo lugar, pero como los días se convirtieron en semanas, la sensación de no desvanecerse se hizo más fuerte. La primera vez que escuché la risa pensé que era un sueño. Era débil, de tono alto y fugaz como los niños que juegan en la distancia. Me senté en la cama, la habitación banada en el débil resplandor de la luz de la luna. La risa se oyó de nuevo, esta vez más cerca, roscado a través de las paredes como una canción llevada por el viento. «¿Hola?» ¿Susurré, mi voz temblando? La risa se detuvo. A la mañana siguiente le dije a mis padres. Se sacudió mi padre riendo como él palmeó mi hombro. «Las casas antiguas hacen ruidos», dijo. «Los crujidos y gemidos, nada de qué preocuparse». Pero no se trataba solo de los sonidos. Las cosas comenzaron a moverse. Los juguetes no me había desempaquetado apareció en el medio de mi habitación, dispuestos en filas ordenadas. Una pelota salió del armario en su propio. Mis libros cayeron de sus estantes, el aterrizaje en una pila como si alguien había sido estriado a través de ellos. Y siempre, en la noche, la risa. Empecé a explorar, desesperado por comprender lo que estaba sucediendo. La casa era un laberinto de pasillos estrechos y escaleras ocultas, sus paredes forradas con desvanecio fondo de pantalla y polvorientos retratos de personas que murieron hace mucho tiempo. Se sentía vivo, como si se me estaban mirando, esperando. Una tarde, mientras que la búsqueda en el sótano, me encontré con la primera pista. Detrás de una pila de cajas viejas era una puerta que yo no había notado antes. Era pequeño, apenas lo suficientemente grande como para que un niño se ajuste a través de, y su madera fue deformado con la edad. Cuando lo abrí me encontré con un sótano de poca altura, el aire dentro del frío y de la humedad. Y grabados en las paredes, en torpe, infantil escrito, eran los nombres. Henry, Emma, Sophie. Los nombres de los aranazos en la profundidad de la madera, sus bordes astillados. Mi estómago se revolvía como corrí mis dedos sobre ellos.
el peso de su presencia presionando hacia abajo sobre mí. Esa noche la risa se volvió más fuerte esta vez. Se hizo eco a través de las paredes, acompañado por susurros. Yo no pude hacer. Apreté mi oído a la pared, mi corazón late con fuerza y oyo el débil de la pelea de huellas pequeño, rápido, moviéndose más allá de solo el yeso. Yo no pude dormir. Al día siguiente le dije a mis padres otra vez, rogando a creer en mí. Mi madre frunció el seno, la preocupación de parpadeo a través de su rostro, pero mi padre saludó a ella. «Tienes una imaginación activa», dijo, «nada que temer». Pero yo tenía miedo. Esa noche, el murmullo volvió a voces. «Ven a jugar», dicen ellos, roscado a través de las paredes. «No tengas miedo. Te mostramos los secretos». Me agarro mi manta, las lágrimas corrían por mi cara como las voces creció más fuerte, más insistente. La risa se oyó de nuevo, estridente y maníacos, y luego la pared de enfrente de mi cama se empezó a mover. Se salían de sus órbitas hacia el exterior, el papel tapiz de la división como algo presionado contra ella desde el otro lado. Pequeñas manos, sus dedos pálidos y delgados, empujado a través de las grietas, seguido por una cara redonda y hueca de ojos, de su boca, se acurrucaba en una demasiado amplia sonrisa. Jugar con nosotros, susurro, su voz roscado a través del aire como el humo. Me grito, luchando fuera de la cama y corriendo a mi habitación de los padres. No me creyeron, por supuesto, pero mi terror era suficiente para convencerlos de verificación de las paredes. Al día siguiente, llamaron a un contratista que empezó a pelar el yeso en mi habitación. Lo que encontraron fue peor que me podría haber imaginado. Detrás de las paredes eran de pequeñas cavidades, como diminutas habitaciones, sus superficies cubiertas de dibujos crudo, infantil dibujos de personas, animales y de la propia casa. Y en cada cavidad encontraron juguetes, viejas y carcomidas, junto con trozos de tela que podría haber sido una vez la ropa. Pero no tiene hijos. Ish. El contratista se negó a continuar, su rostro pálido como empaco sus herramientas. Mis padres trataron de explicarse, pero el peso del descubrimiento se cernia sobre nosotros como una nube de tormenta. Esa noche, las risas no vienen, pero el silencio era peor. Nos mudamos a Cabo una semana después de salir de la casa de Atras. Mis padres nunca hablaron de ella de nuevo, pero no puedo olvidar. A veces, cuando estoy solo en la noche, oigo el leve sonido de la risa roscado a través de las paredes y me pregunto, ¿no nos dejan detrás de ellos? ¿Oh? ¿Me siguen? Los malditos de la Watchtower. La Watchtower en Black Rock, Escocia, estaba de pie en la cima de un irregular acantilado, su silueta afilada contra el cielo tormentoso. Los lugareños dijeron que había sido construido hace siglos por un solitario caballero que estaba obsesionado con la idea de ver sobre el mar. Él creía que el océano estaba vivo, sus ondas portadoras de mensajes que solo él podía entender. Cuando él desapareció sin dejar rastro, la torre cayó en mal estado, su leyenda crece más oscuro con cada año que pasa. Yo no estaba allí para las leyendas, yo estaba allí para la vista. Como fotógrafo, he buscado en lugares remotos, alejados de la modernidad. Black Rock prometido acantilados, el rugido de las olas y una sensación de aislamiento que ninguna ciudad puede replicar. Cuando vi por primera vez la atalaya, el aumento de los Stark y solitario contra el cielo gris, supe que había encontrado algo especial. Los lugareños me habían advertido en contra de ir cerca de él. La torre está maldito, un viejo pescador me dijo, su voz baja y grave. Se necesitan más de lo que da. Pero yo era terco con ganas de explorar. En una fría y ventosa tarde me puse a la torre, mi cámara colgada por encima de mi hombro. La subida era empinada, el viento morder, pero yo estaba eufórico como he llegado a la cumbre. La torre se alzaba ante mí, sus piedras erosionadas y agrietadas, su puerta de hierro oxidado se cierran. En un círculo que a tomar fotos de sus bordes irregulares, la forma en que el mar se estrelló contra las rocas, las nubes se remolinan arriba. El aire se sentía pesado, cargado, como si la tormenta que se avecina en la distancia ya había alcanzado el acantilado.
y entonces la vi una tenue luz que parpadea en una de las estrechas ventanas. Me paralicé, mi corazón latiendo con fuerza. Los lugareños habían jurado la torre fue abandonado, en su interior desde hace mucho desnudo por el tiempo y el clima. Pero la luz era inconfundible, su brillo constante y acogedor. La curiosidad tiró de mí y me acerqué a la puerta, mi mano apoyada en el frío, oxidados de hierro. Se le dio forma con un gruñido, las bisagras gritando como la puerta se giró hacia el interior. El aire en el interior era más frío que el viento afuera, llevando el tenue olor de la sal y la decadencia. El interior estaba oscuro, pero a medida que mis ojos se ajustaban, vi una escalera de caracol debobinado hacia arriba, sus piedras resbaladizas con musgo. La luz provenía de arriba, débil y vacilante, con la proyección de sombras que bailaban en las paredes. Dudé. Mi instinto me grita a la vuelta, pero la atracción de lo desconocido era más fuerte. Me subí. Y cada paso se hizo eco, el sonido tragado por el silencio opresivo. El ambiente se volvió más frío mayor que fui, y la luz se hizo más brillante, más nítida, hasta que se llenó el estrecho hueco de la escalera. Cuando alcancé la cima, me encontré en una pequeña sala circular. Y allí, en el centro, era la luz de la linterna. Era viejo, su metal deslustrado, de cristal agrietado, pero su luz se quema brillante y estable. La llama en el interior no parpadeó, su brillo antinatural y casi viva. Las paredes de la habitación estaban cubiertas de esculturas de símbolos y frases grabadas profundamente en la piedra, sus significados perdidos en el tiempo. Como me acerco a la luz de la linterna, me sentía un extraño tirón, como si la luz estuviera llamando a mí. El aire tarareaba con una baja vibración, roscado a través de mi pecho, de mi mente. Levanté mi cámara para capturar la escena, pero cuando miré a través del visor, vi algo que no estaba allí antes. Una figura, de pie en la esquina, alto y flaco, su rostro oscurecido por la sombra. Sus ojos brillaban débilmente, reflejando la luz de la linterna de la luz, y su presencia era sofocante. Me bajó la cámara, pero la cifra se había ido. El zumbido se hizo mayor, el aire vibra con una energía que hizo que mi pecho el dolor. Me di vuelta para irme, pero la escalera había desaparecido. Las paredes se extendían interminablemente, la sala de deformación alrededor de mí. La luz de la linterna creció más brillante, cegadora, y el zumbido se convirtió en un rugido. Y luego, el silencio. Me desperté en la base de la torre, las olas chocando contra las rocas de abajo. Mi cámara se había ido, mi memoria de la torre fragmentada y confusa. Pero algo había cambiado. Mi mente se sentía pesado, cargado de recuerdos que no eran de mi propia visiones de las tormentas, de los buques de guiones contra las rocas, de figuras de pie en la luz de la linterna de resplandor. La Watchtower no solo de la Guardia del Mar. Era una puerta, un vínculo entre los vivos y a los perdidos, y la luz de la linterna era su corazón. La luz no era solo un faro, era un señuelo. Y ahora es parte de mí. A veces, cuando cierro los ojos, veo la torre, su luz que parpadea en la distancia, y sé que algún día la extracción será demasiado fuerte para resistir. La torre se me devuelva la llamada, y la próxima vez yo no podría salir. La encantada Acuario. El acuario de Sydney fue una maravilla de la ingeniería, un extenso laberinto de túneles de vidrio, tanques, exposiciones, mostrando las maravillas del océano. Yo siempre había querido visitar como un niño, fascinado por la luz etérea de las medusas, el agraciado de barrido de rayos y el silencio, depredadores de la elegancia de los tiburones. Cuando me ofrecieron una pasantía allí durante mis estudios de biología marina, se sentía como un sueño hecho realidad. Pero los sueños tienen una manera de convertir en pesadillas. Los rumores comenzaron poco después de que comenzó. Susurro entre el personal de extraños sucesos ocurridos durante el turno de la noche, inexplicables sonidos, sombras en movimiento donde no deberían estar, y las criaturas se comportan en formas que ningún biólogo marino podría explicar. La mayoría de mis colegas despedidos como la superstición, el producto de largas noches y una imaginación desbordante. Yo no estaba tan seguro.
Comenzó inocentemente un destello de movimiento en la esquina de mi ojo, un sonido débil como distante susurro roscado a través del agua. Al principio pensé que era solo el zumbido del sistema de filtración, el juego de la luz en el vidrio. Pero como las semanas pasaron, la sensación se hizo más fuerte, más persistente. Una noche me ofrecí a quedarse hasta tarde, decidido a demostrar a mí mismo que no había nada a los rumores. El acuario estaba extrañamente tranquila después de las horas. Los únicos sonidos que el suave gorgoteo de agua y el ocasional crujido de la construcción de la sedimentación. Los tanques brillaban débilmente en la penumbra, a sus habitantes a la deriva perezosamente a través de sus mundos submarinos. Al principio, todo parecía normal. Caminé a través de las exposiciones, la comprobación de los animales, maravillándose de la quietud del lugar. Pero como he llegado a la profundidad del mar tanque, el más grande y el más oscuro en el acuario, me sentí una presencia. El aire parecía más pesado aquí, el agua más allá del cristal más oscuro de lo que debería haber sido. Miro hacia el tanque, mi aliento empanamiento del cristal. Era enorme de estiramiento más allá de los confines de la construcción, sus profundidades tragar la luz. Las formas se movió en las sombras, demasiado grande y demasiado rápido para ser cualquiera de las criaturas que albergaba. Entonces, los murmullos comenzaron. Débil al principio, como el susurro de las hojas que creció más fuerte, roscado a través del silencio, haciendo eco en el cristal. Apreté mi oído más de cerca, tratando de hacer sentido de ellos, pero las palabras eran incomprensibles, una mezcla de sonidos que envió escalofríos por mi columna vertebral. Y entonces lo vi. Una figura, apenas visible en las turbias profundidades. No era un pez o cualquier otro animal marino, me reconoció. Era humanoide, su cuerpo largo y sinuoso, sus extremidades demasiado delgadas, sus movimientos demasiado líquidos. Se cernía cerca del vidrio, su cara indistinto, sus ojos brillando tenuemente con una luz artificial. Me encontré de vuelta, mi corazón latiendo con fuerza. La figura no se movió, su mirada fija en mí. Por un momento pensé que podría ser un reflejo, pero el brillo de sus ojos se mantuvieron incluso cuando me di la vuelta. El murmullo creció más fuerte, llenando la habitación. Su tono cambió de rogar al mando. Yo no podía entender las palabras, pero su intención era clara, se acercan más. Quería correr, pero mis pies se sentían atados a la tierra. La figura extendió la mano, su mano, o de lo que pasó una mano presionando contra el vidrio. El agua a su alrededor se oían, la superficie de distorsión, como si estuviera tratando de cruzar en mi mundo. Las luces parpadeaban y por un momento, todo el acuario sumido en la oscuridad. Cuando se volvieron a encender, la figura había desaparecido. Dejé el acuario de esa noche, mis nervios desgastados, mi mente de carreras. Me dije a mí mismo que había sido un truco de la luz, una sombra de algo inofensivo, pero yo sabía mejor. Durante las próximas semanas, las cosas se intensificó. Los tanques que habían sido asegurar la noche antes de que se encontraron abierta, su contenido alterado. El personal informó ver las formas de moverse en el agua después de horas, más grande de lo que debería haber estado allí. Y los susurros ellos me persiguieron a mí, incluso en casa, roscado a través del zumbido del acondicionador de aire, la precipitación de agua en el fregadero. Una noche me desperté para encontrar mi apartamento inundado con agua de mar. El suelo estaba empapado, el olor de la sal y la decadencia pesados en el aire. Mis ventanas se cerraron, mis tubos intactos, y en el espejo de mi cuarto de baño, escrito en la condensación, fue una sola palabra: ven. Yo nunca fui de nuevo al acuario. Yo salga de mi pasantía y se traslado hacia el interior, lejos de la costa, lejos del agua. Pero no me ha dejado. A veces, en la oscuridad de la noche, oigo los susurros, débil e insistente me llama de nuevo. El océano no se olvida, y tampoco las cosas que habitan dentro de ella. La carretera de los condenados. La ruta 77, en el corazón de Texas, era un desolado tramo de la carretera, cortando a través de interminables kilómetros de tierra estéril y espesos árboles.
Los lugareños la llamaban la carretera de los condenados, un nombre susurro con malestar y un tinte de miedo. Los conductores, hablo de coches encontrados abandonados con sus motores siguen funcionando, los dueños de nada. Otros afirmaron haber visto figuras en la sombra de pie al lado de la carretera, sus formas de disolución en la niebla cuando se acercó. Yo no creía en las historias. Al menos no hasta que me encontré conduciendo por la ruta 77 uno de los fines de octubre por la noche. El aire estaba fresco y todavía el cielo de una tinta de lona negra salpicada de estrellas. Me dirigí a casa de un viaje de campamento de fin de semana, mi coche cargado con el equipo, mi cuerpo pesado con el agotamiento. La carretera se extendía sin cesar delante de mí, su asfalto brillando débilmente en la luz de la luna. La radio hacía tiempo que había perdido su señal y me dejó solo con el ruido de mi motor y el rítmico crujido de los neumáticos contra la carretera. No pasó mucho tiempo antes de que me di cuenta de la primera señal de problemas. El aire a mi alrededor parecía cambiar cada vez más frío, más pesado. Los faros, generalmente brillante y nítida, parecía tenue, sus vigas tragado por la oscuridad. A mi panel de reloj parpadeaba los números de deformación y el desplazamiento antes de la congelación a las 12:01. Luego vi la figura. Al principio era solo una silueta en el borde de mis vigas de alta, un hombre alto, delgado, forma inmóvil por el lado de la carretera. Yo disminuí instintivamente, mi pie se cierne sobre el freno, mi corazón latiendo con fuerza. A medida que me acercaba, los detalles que entro en el foco. Era un hombre, o al menos lo parecía. Sus ropas estaban hechas jirones y a la antigua usanza, con su rostro pálido y demacrado, sus ojos oscuros huecos que parecían beber en la luz. Él levantó una mano, un lento, deliberado gesto que envió un escalofrío por mi columna vertebral. Me desvió para evitar que él, mis neumáticos derrapando ligeramente como yo acelerado, dejando detrás de él en la oscuridad. Mi pulso retumbó en mis oídos, mi respiración en los profundos jadeos. He mirado en el espejo retrovisor, esperando ver a él retroceder en la distancia. En lugar de eso, él estaba más cerca. Él se paró en medio de la carretera, su forma increíblemente grande, su hueco ojos fijos en mí. Cherré el pedal del acelerador, el motor rugiendo como mi coche aceleró hacia adelante, el oscuro paisaje difuminado alrededor de mí. Y, a continuación, los faros de corte. El pánico surgió a través de mí como yo a tientas con los controles, la oscuridad presionando en todos los lados. El coche freno se detenía y, finalmente, llegó a una parada. Me senté allí, agarrando el volante, mi pecho agitado, el silencio que me rodea es ensordecedor. Y entonces lo oí bajo, voz gutural, roscado a través de la quietud. «Porque te fuiste. Que te fuiste». La voz venía de detrás de mí. Me volví lentamente, el temor de la agrupación en mi estómago, y lo vi. Él estaba sentado en el asiento de atrás, sus ojos huecos brillando débilmente, su rostro se torció en una rígida, antinatural sonrisa. «Usted no puede salir de la autopista», el respe, su voz haciendo eco en el pequeño espacio. «No hasta que se toma lo que se le debe». Yo revueltos del coche, mis piernas temblando, el aire frío de la noche mordiendo mi piel. La carretera se extendía infinitamente en ambas direcciones, vacía y silenciosa. El paisaje circundante tragado por las sombras. Mi coche sentó inmóvil, sus faros todavía oscuro, el hombre ha ido. O eso pensaba yo. Cuando me volví de nuevo hacia la carretera, él estaba allí, de pie a unos metros de distancia. Pero él no estaba solo. Figuras en la sombra emergió de la oscuridad, sus formas de parpadeo como morir llamas, sus ojos brillando con la misma luz tenue. Me rodearon, su presencia asfixiante, su susurro roscado a través del aire. «Usted pertenece a la autovía ahora», dijo, sus voces superpuestas, un coro de la desesperación. Me encontré. El asfalto se extendían debajo de mis pies, infinito e inmutable, las figuras, siguiéndole de cerca. No importa lo lejos que me encontre, el camino sigue siendo la misma, las estrellas en el cielo congelado en el lugar, el aire pesado con el olor del humo y de las caries. No sé cuánto tiempo me funcionó,
pero con el tiempo las cifras se detuvo. Los susurros se desvaneció, el aire aligerado, y me encontré de pie en mi coche, el motor ronroneando suavemente, los faros iluminando el camino por delante. Conduje sin parar, el miedo de roer en mí con cada milla. Cuando finalmente llegué al borde de la ruta 77, de la salida del sol vana el paisaje en luz cálida, me detuvo y loro. No he tomado ese camino desde entonces, pero a veces, tarde en la noche, yo sueno con ella el interminable camino, el hueco de los ojos de las figuras, la voz susurrante que pertenecen a la carretera ahora. Y me pregunto si alguna vez realmente de izquierda. El jardín de la bruja. Ostok. La aldea en las zonas rurales de Rumania fue tranquilo, sus calles llenas de adoquines y sus edificios desgastada por el tiempo. Yo había llegado como parte de un proyecto de fotografía, la captura de la belleza virgen del viejo mundo de Europa. Era un lugar lleno de historia y folclore, el tipo de lugar donde las historias de brujas y maldiciones fueron transmitidas como reliquias. La primera vez que escuché sobre el jardín de mi anfitrión, una mujer anciana llamada Elena, que habló en una mezcla de rumano e inglés roto. Ella me advirtió en voz baja, sus arrugadas manos temblorosas como ella señaló hacia el borde del bosque. «Manténgase alejado del jardín», dijo. La bruja maldijo. «¿Las flores no son para usted?» Sonaba como un cuento de hadas, uno destinado a mantener a los niños de vagar demasiado lejos. Asentí con la cabeza cortamente, pero la curiosidad me atormentaban. Un maldito jardín. Flores dijo que para ser antinatural, sonaba como el tema perfecto para mis fotos. A la mañana siguiente, agarré mi cámara y seguido Elena vagas indicaciones para el bosque. Los árboles se pusieron en pie y se cierran con sus ramas entrelazadas para formar un dosel que bloqueen gran parte de la luz. El aire era frío y húmedo, el olor de la tierra y el musgo de llenado mis pulmones. Caminé porque se sentía como horas el bosque más oscuro y silencioso con cada paso. Justo cuando empezaba a pensar que estaba perdido, yo la vi, una verja de hierro, sus bares trenzado con la edad, parcialmente oculto por la maleza de la hiedra. Más allá de la puerta estaba el jardín. Se fue impresionante. Flores de todos los colores imaginables floreció en el salvaje profusión, sus pétalos brillantes como si recubiertos de rocio, aunque el aire estaba seco. La hierba estaba increíblemente verde, el tipo de vibrante tono que no parecía real. Las mariposas y las abejas revoloteaban entre las flores, sus movimientos lentos y deliberados como si encantado. Entre por la puerta, mi cámara, haga clic en cómo me capturo la belleza surrealista que me rodea. El aire estaba cargado con el olor de las flores, dulce y embriagador, casi vertiginoso. Como yo vagaba más profundo en el jardín, me di cuenta de algo extraño. Las flores parecían moverse. Al principio pensé que era el viento, pero el aire estaba quieto. Los pétalos se estremeció, sus movimientos sutiles, pero deliberada, como si llegara hacia mí. Una flor, un carmesí profundo de la rosa con el negro de la punta de los pétalos llamó mi atención. Su belleza era de otro mundo, de su forma perfecta. Me agachaba para tomar una mirada más cercana, mis dedos el cepillado de su superficie aterciopelada. En el momento en que me tocó, el jardín cambiado. Los colores vivos atenuados, el aire cada vez más frío. Las flores que me había parecido tan hermoso, ahora parecían antinatural. Sus pétalos se encrespan hacia adentro, sus talos torcen como nudosos dedos. El dulce olor se volvió agria, el aire espeso con el metal de la espiga de la sangre. Y entonces lo oí bajo, voz gutural, roscado a través del silencio. No debería haber tocado a ellos. Me dio la vuelta, mi corazón late con fuerza, pero el jardín estaba vacío. La voz llegó de nuevo, más cerca esta vez, áspero y quebrado. Son míos. Las flores comenzaron a moverse en serio ahora, sus tallos llegaron hacia mí como zarcillos, sus pétalos temblando con antinatural de la vida. Tropecé de nuevo, la rosa todavía apretada en mi mano, sus espinas mordiendo mi piel. La puerta se cerró de golpe. El pánico surgió a través de mí, como he tratado de encontrar otro camino, pero el jardín se transformó en un laberinto, los caminos sinuosos y cambiantes, las flores de cierren.
Las sombras se movían entre las flores, sus formas de parpadeo como el humo. La voz se hizo mayor, la superposición de los susurros que se hizo eco en mi mente. Irse, se mando, a pesar de que el propio jardín parece decidido a mantenerme. Cory, mi respiración que entra en jadeos desiguales, las sombras y las flores de cierre en torno a mí. Justo cuando pensé que estaba atrapado, me encontré en un claro. En el centro se encontraba un altar de piedra resistido y agrietada, su superficie cubierta de símbolos que yo no podía entender. La rosa en mi mano brillaba débilmente, su luz palpitante como un corazón. Los rumores se intensificaron, su tono cambió a algo desesperado, suplicando. Dude, luego se coloca la rosa en el altar. El aire tembló. Las flores se congeló, sus movimientos cesar, las sombras en retirada en la tierra. La puerta crujió abierto, el camino más allá de manifiesto una vez más. No me detuve a la pregunta de mi suerte. Cory, el bosque de tragar a mí como yo a la izquierda el jardín de atrás. Cuando regresé a la aldea, Elena me estaba esperando, su rostro pálido, el temblor de sus manos. «¿Te ha tocado de las flores?», dijo ella, más una afirmación que una pregunta. Asentí con la cabeza, mi voz me fallaba. «¿Que vamos a ir esta vez?», dijo ella, su tono pesado con la advertencia. «Pero usted llevar su marca ahora. Se le devolverá la llamada». Ella estaba en lo correcto. El jardín no me ha dejado. En mis sueños veo sus torsión caminos de sus antinatural flores. A veces me despierto con el olor de las flores en mi nariz y los débiles de la picadura de espinas en las palmas de mis manos. El jardín que no solo estaba maldito, estaba vivo. Y sigo esperando por mí.